Hay momentos en la vida que no se viven, se atraviesan. Instantes en los que el aire cambia de peso, en los que una puerta cerrada con llave durante años se abre sola, sin aviso, y todo lo que creía sólido se vuelve frágil como vidrio antiguo. Yo viví uno de esos momentos una tarde de octubre, en la sala de mi propia casa, con las cortinas de encaje filtrado la luz dorada del atardecer y el olor a canela flotando desde la cocina. Fue el día en que encontré una carta que no estaba dirigida a mí, pero que llevaba mi nombre escrito en cada línea con tinta invisible. Y aunque han pasado más de 15 años desde entonces, todavía puedo sentir el peso de aquel sobre amarillento entre mis dedos temblorosos, el sabor amargo del descubrimiento en mi boca. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para escuchar cómo continúa este relato que cambiará todo lo que creías saber sobre las familias y sus secretos. Mi nombre es Sebastián Navarro, y durante 43 años fui el hijo que hacía las cosas bien. El que estudiaba con disciplina, el que ayudaba en la ferretería familiar los fines de semana, el que nunca cuestionaba las decisiones de mi padre aunque no las entendiera del todo. Crecí en Guadalajara, en una colonia de clase media donde todos se conocían y los domingos olían a barbacoa desde las 10 de la mañana. Mi padre, don Ernesto Navarro, era un hombre de pocas palabras y muchas expectativas, un comerciante respetado que construyó su negocio desde cero y que medía el valor de las personas por su capacidad de trabajo y su palabra empeñada. Mi madre, Refugio, era todo lo contrario, cálida, expresiva, siempre con un refrán en los labios y un plato extra en la mesa por si llegaba visita inesperada. Yo era el mayor de 3 hermanos. Después venía mi hermana Lucía, 2 años menor que yo, quien desde niña mostró un talento extraordinario para la pintura pero que terminó estudiando administración porque, según mi padre, el arte no daba de comer. Y luego estaba mi hermano menor, Miguel, quien llegó al mundo cuando yo tenía 8 años y quien desde el principio fue distinto, inquieto, curioso, siempre haciendo preguntas incómodas en la mesa, siempre desafiando las reglas no escritas de nuestra familia. Durante mi infancia y adolescencia, percibí algo que nunca supe nombrar, una tensión sutil que atravesaba nuestra casa como una corriente eléctrica invisible. Mi padre trataba a Miguel de manera diferente. No era maltrato, no era violencia, pero había una distancia, una frialdad que yo no lograba comprender. Cuando Miguel ganó el primer lugar en el concurso de ciencias del Estado a los 12 años, mi padre asintió con aprobación contenida pero no lo abrazó como me había abrazado a mí cuando gané una competencia de matemáticas. Cuando Miguel decidió estudiar biología marina en lugar de seguir con el negocio familiar, mi padre no lo apoyó económicamente, aunque nunca le faltó dinero para mis estudios de ingeniería industrial. Yo atribuía esta diferencia al hecho de que Miguel era rebelde, que cuestionaba demasiado, que no mostraba el mismo respeto por las tradiciones que Lucía y yo habíamos aprendido a mostrar. Mi madre, por su parte, compensaba la distancia de mi padre siendo excesivamente protectora con Miguel, defendiéndolo en cada conflicto, justificando cada una de sus decisiones incluso cuando parecían imprudentes. Esta dinámica creó en nuestra familia 2 bandos invisibles, mi padre y yo en uno, mi madre y Miguel en otro, y Lucía flotando en medio, tratando de mantener la paz. Los años pasaron con esa configuración incómoda pero funcional. Yo me casé con Patricia, una maestra de primaria con quien formé una familia tranquila y predecible. Tuvimos 2 hijas, Sofía y Daniela, quienes crecieron visitando a sus abuelos cada domingo sin falta. Lucía se casó con un contador y se mudó a Monterrey, reduciendo sus visitas a las festividades importantes. Y Miguel, después de terminar su carrera con honores, consiguió trabajo en un centro de investigación en Baja California Sur, poniendo más de 1500 kilómetros entre él y nuestra familia. Las visitas de Miguel se volvieron esporádicas, incómodas, llenas de silencios largos y conversaciones superficiales. Mi padre envejeció con la dignidad de los hombres que creen haber cumplido con su deber. La ferretería prosperó lo suficiente para permitirle una jubilación cómoda, y él pasó sus últimos años cuidando el jardín, escuchando rancheras en su viejo radio y jugando dominó con sus amigos en el parque. Pero había algo en su mirada, especialmente cuando miraba fotografías antiguas, que hablaba de un peso que ninguno de nosotros conocíamos. Mi madre, por su parte, desarrolló una costumbre extraña, guardaba todas las cartas, todas las postales, todos los documentos familiares en una caja de madera tallada que mantenía bajo llave en su closet. Cuando le preguntaba por qué,
simplemente respondía que la memoria era frágil y que el papel duraba más que las palabras. Don Ernesto murió de un infarto fulminante una mañana de marzo, mientras regaba las bugambilias que tanto amaba. Fue rápido, sin sufrimiento aparente, y todos dijimos que había sido una bendición que no padeciera una enfermedad larga. El funeral fue concurrido, con comerciantes de toda la ciudad rindiendo homenaje al hombre honrado que nunca debió un peso a nadie. Miguel llegó desde La Paz, demacrado y silencioso, y durante todo el velorio se mantuvo apartado, observando el ataúd desde la distancia como si fuera el funeral de un conocido y no de su propio padre. Recuerdo haber sentido molestia ante su aparente indiferencia, ante su incapacidad de mostrar el dolor que el resto de nosotros sentíamos tan profundamente. Después del entierro, vinieron los días prácticos, revisar documentos, organizar la herencia, decidir qué hacer con la ferretería. Mi padre había sido meticuloso con sus papeles, y todo estaba en orden. El negocio quedó dividido equitativamente entre los 3 hermanos, aunque yo sería quien lo administraría. La casa quedó a nombre de mi madre, con la cláusula de que a su muerte se repartiría también entre nosotros 3. Todo parecía justo, claro, sin conflictos. Fue 2 semanas después del funeral cuando mi madre me llamó una tarde, con voz quebrada, pidiéndome que fuera a verla urgentemente. Cuando llegué, la encontré sentada en el sillón de la sala, con la caja de madera tallada abierta sobre sus piernas y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Me senté a su lado sin decir nada, esperando a que ella encontrara las palabras. Finalmente, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla, me dijo algo que heló mi sangre: tu padre me pidió que quemara esto antes de morir, pero no pude. Y ahora tú tienes que saberlo, porque eres el mayor y porque Miguel merece que alguien lo sepa. Extendió hacia mí un sobre amarillento, manchado por el tiempo, con el nombre de mi padre escrito en una caligrafía que no reconocí. Dentro había una carta fechada 28 años atrás, 3 años antes de que Miguel naciera. Mientras comenzaba a leer, sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable, que las paredes de la casa donde había crecido se inclinaban amenazando con derrumbarse. La carta era de una mujer llamada Elena Gutiérrez, y en ella le informaba a mi padre que estaba embarazada de un hijo suyo, producto de una relación que habían mantenido durante casi un año mientras mi madre estaba cuidando a su madre enferma en Colima. Elena no pedía nada, no exigía nada, simplemente le informaba que tendría ese hijo sola y que no volvería a buscarlo jamás. Levanté la vista hacia mi madre, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Ella sostuvo mi mirada con una mezcla de dolor y determinación que nunca le había visto antes, y entonces completó la historia que la carta no contaba. Elena había cumplido su palabra de no buscar a mi padre, pero el destino tiene formas crueles de tejer coincidencias. Cuando Miguel tenía 3 años, Elena murió en un accidente automovilístico en la carretera a Puerto Vallarta. No tenía familia cercana, y el niño iba a ser entregado al sistema de orfanatos. Mi padre, quien se enteró por casualidad a través de un conocido común, tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre: convenció a mi madre de que adoptaran al niño, inventando una historia sobre un primo lejano que había fallecido. Mi madre me confesó que aceptó porque amaba a mi padre y porque no podía soportar la idea de que un niño inocente pagara por los errores de los adultos. Pero esa decisión, tomada con las mejores intenciones, construyó una prisión emocional para todos los involucrados. Mi padre nunca pudo ver a Miguel sin sentir culpa, sin recordar su traición, sin enfrentar el peso de su propio pecado caminando por su casa cada día. Y mi madre nunca pudo amarlo completamente sin sentir el recordatorio viviente de la infidelidad que casi destruye su matrimonio. Salí de la casa de mi madre caminando como un sonámbulo, con la carta todavía apretada en mi mano y el mundo reorganizándose brutalmente dentro de mi cabeza. Cada recuerdo de mi infancia adquiría ahora un significado diferente, como esas imágenes que parecen una cosa hasta que alguien te señala lo que realmente representan y ya no puedes volver a ver la ilusión original. La distancia de mi padre hacia Miguel no era rechazo, era autocastigo. La sobreprotección de mi madre no era preferencia, era compensación culpable. Y yo, el hijo mayor que creía entenderlo todo, había vivido 43 años dentro de una mentira tan perfectamente construida que nunca sospeché su existencia. Conduje sin rumbo durante horas por las calles de Guadalajara, atravesando colonias que conocía de memoria pero que ahora parecían pertenecer a una ciudad extraña.
Me detuve finalmente en el Parque Agua Azul, donde mi padre solía llevarnos los domingos cuando éramos niños. Me senté en una banca frente al lago artificial, observando cómo las parejas jóvenes se tomaban fotografías y los niños corrían persiguiendo palomas, y por primera vez en mi vida adulta lloré en público sin importarme quién pudiera verme. No lloraba por mi padre, aunque su muerte todavía dolía. Lloraba por Miguel. Por todos los años en que lo juzgué sin entenderlo, por cada vez que lo llamé exagerado cuando se quejaba de sentirse diferente en nuestra familia, por todas las ocasiones en que tomé el lado de mi padre en conflictos que ahora cobraban un significado completamente distinto. Lloraba también por mí mismo, por el hermano mayor que creí ser y que en realidad nunca fui, por todas las oportunidades perdidas de construir una relación verdadera con Miguel basada en honestidad en lugar de en una ficción familiar. Cuando finalmente llegué a mi casa esa noche, Patricia supo de inmediato que algo terrible había ocurrido. Me preparó té de manzanilla, como hacía siempre que yo estaba alterado, y se sentó a mi lado en el sofá esperando a que yo pudiera hablar. Le conté todo, mostrándole la carta, desahogando el torbellino de emociones contradictorias que amenazaba con ahogarme. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, simplemente dijo algo que debió haberme resultado obvio pero que en mi confusión no había considerado: tienes que decírselo a Miguel. La idea me aterrorizó. ¿Cómo le dices a un hombre de 41 años que toda su vida ha sido una mentira? ¿Cómo le explicas que los padres que conoció, que lo criaron con tanta dificultad, no eran quienes él creía? ¿Y con qué derecho yo, quien nunca lo defendió cuando más lo necesitaba, me convertiría en el mensajero de esta verdad devastadora? Pasé 3 días enteros debatiendo conmigo mismo, hablando con Patricia hasta altas horas de la noche, buscando una forma de evitar lo inevitable. Fue Lucía quien terminó de convencerme. La llamé para contarle todo, necesitando desesperadamente compartir este peso con alguien más de la familia. Ella viajó desde Monterrey ese mismo fin de semana, y pasamos una tarde completa en mi casa reconstruyendo nuestra historia familiar con esta nueva información. Lucía, siempre más perceptiva que yo, admitió que había sentido algo extraño durante años pero que nunca se atrevió a cuestionarlo. Me confesó que de adolescente había escuchado una discusión entre nuestros padres donde mi madre mencionaba algo sobre no poder tratarlo diferente solo porque no lo pariste, pero que en ese momento interpretó la frase como referencia a favoritismos generales, no a una revelación literal sobre el origen de Miguel. Lucía fue contundente en su opinión: Miguel merecía saber la verdad, no solo porque era su derecho, sino porque finalmente explicaría todo el dolor y la confusión que había vivido. Me recordó todas las veces que Miguel había expresado sentirse como un extraño en su propia familia, cómo había desarrollado problemas de autoestima en la adolescencia, cómo había necesitado terapia en la universidad por depresión. Ahora todo cobraba sentido. Él había sentido el rechazo porque el rechazo era real, había percibido la diferencia porque la diferencia existía, había intuido algo roto en el núcleo de nuestra familia porque efectivamente algo estaba roto. Decidimos que yo debía ser quien hablara con Miguel, como el hermano mayor, como una forma de comenzar a enmendar todos los años en que no estuve presente para él de la manera correcta. Llamé a Miguel y le pedí que viniera a Guadalajara, diciéndole que necesitábamos hablar sobre asuntos importantes relacionados con la herencia de mi padre. Él aceptó con esa cortesía distante que había caracterizado nuestra relación durante décadas, y acordamos encontrarnos en mi casa el siguiente fin de semana. Los días previos a ese encuentro fueron de los más largos de mi vida. Ensayé 1000 formas diferentes de decirle la verdad, cada una sonando más cruel que la anterior. ¿Cómo empiezas una conversación así? Con preámbulos que solo alargan la agonía. ¿Con la verdad directa que golpea como puñetazo? Patricia me sugirió que simplemente le mostrara la carta y dejara que él procesara la información a su propio ritmo, con mi presencia como apoyo y no como narrador dramático de su propia tragedia. Miguel llegó un sábado por la tarde. Se veía bien, bronceado por el sol de Baja California, con el pelo ya mostrando algunas canas prematuras, vistiendo una camisa de lino arrugada que hablaba de una vida más relajada que la nuestra. Nos saludamos con un abrazo breve, formal, y Patricia nos dejó solos en la sala después de ofrecer café que ninguno de los dos probó. Nos sentamos uno frente al otro, con la mesita de centro entre nosotros como una barrera simbólica. Comencé de la única forma que me pareció honesta, disculpándome.
Le dije que había sido un mal hermano, que no lo había defendido cuando debía hacerlo, que había permitido que una distancia injusta creciera entre nosotros sin hacer esfuerzos reales por cerrarla. Miguel me miró sorprendido, claramente sin esperar este tipo de conversación. Me escuchó sin interrumpir, con esa intensidad tranquila que siempre lo había caracterizado, y cuando terminé mis disculpas, simplemente preguntó con voz calmada, ¿a qué viene esto realmente, Sebastián? Saqué la carta del bolsillo de mi camisa, donde la había guardado como si fuera un talismán doloroso, y se la entregué sin más explicaciones. Observé su rostro mientras leía, viendo cómo sus cejas se fruncían con confusión inicial, cómo su expresión cambiaba gradualmente de desconcierto a comprensión, de comprensión a shock, de shock a algo que no pude identificar completamente pero que parecía una mezcla de dolor y alivio. Cuando terminó de leer, dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas y levantó la vista hacia mí con ojos vidriosos. No habló de inmediato. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, dándome la espalda, observando la calle residencial con sus árboles de jacarandá comenzando a florecer. Pasaron varios minutos en silencio, minutos en los que yo no sabía si debía hablar o dejarlo procesar en paz. Finalmente, con una voz extrañamente serena, dijo algo que nunca olvidaré: siempre supe que algo andaba mal. Durante toda mi vida sentí que no encajaba, que había algo en mí que no era suficiente. Y todos me decían que era mi imaginación, que era inseguridad, que todos los hijos menores se sienten así. Pero yo sabía que era diferente. Lo sabía. Se giró para mirarme, y en sus ojos había una claridad que contrastaba con la devastación que yo esperaba ver. Me preguntó entonces por mi madre, queriendo saber qué papel había jugado ella en todo esto, si lo había sabido desde el principio. Le conté todo lo que mamá me había revelado, cómo aceptó criarlo a pesar del dolor, cómo intentó amarlo como hijo propio, cómo cargó durante casi 30 años con el peso de mantener el secreto de mi padre. Miguel escuchó con atención, procesando cada detalle, y luego hizo una pregunta que no esperaba: ¿ella sigue viva, mi madre biológica? Tuve que decirle que no, que Elena Gutiérrez había muerto cuando él tenía 3 años, que no había familia materna que pudiera conocer. Vi cómo esa información lo golpeaba, cómo cerraba una puerta antes de que él siquiera supiera que podía abrirla. Le conté lo poco que sabía sobre Elena, información que mi madre me había dado, que era maestra de inglés, que era una mujer dulce y reservada, que por orgullo o dignidad nunca buscó a mi padre después de informarle del embarazo. Pasamos horas hablando esa tarde. Miguel tenía preguntas que yo no podía responder completamente, lagunas en la historia que solo nuestros padres conocían y que ahora estaban enterradas con mi padre. Me preguntó si Lucía lo sabía, y le dije que sí, que ella también quería verlo, pero que habíamos acordado que yo debía hablar con él primero. Me preguntó sobre su adopción legal, y tuve que admitir que no había verificado esos detalles. Me preguntó si yo lo consideraba mi hermano todavía, y esa pregunta fue la que finalmente rompió mi compostura. Le dije, con voz quebrada por la emoción, que él era y siempre sería mi hermano, que ningún papel o revelación cambiaría 38 años de historia compartida. Le dije que lamentaba profundamente no haber sido el hermano que él necesitaba, que había estado ciego por lealtad mal dirigida y por no cuestionar las dinámicas que veía pero no entendía. Le dije que quería la oportunidad de construir una relación real entre nosotros, basada en honestidad y no en secretos familiares. Miguel lloró entonces por primera vez desde que llegó. No fue un llanto dramático, sino uno silencioso y profundo, de esos que salen desde un lugar que ha estado cerrado durante demasiado tiempo. Yo me levanté y lo abracé, y por primera vez en nuestras vidas adultas, nos abrazamos de verdad, sin la rigidez formal de los saludos familiares obligatorios. Permanecimos así varios minutos, 2 hombres de mediana edad llorando juntos las infancias que podrían haber tenido, la familia que podrían haber sido. Los meses siguientes fueron de reconstrucción dolorosa pero necesaria. Miguel decidió quedarse en Guadalajara 2 semanas completas, algo inédito en años. Durante ese tiempo, los 3 hermanos nos reunimos múltiples veces, algunas con mi madre presente y otras solo entre nosotros, tratando de armar el rompecabezas de nuestra historia familiar con las piezas dispersas que teníamos. Cada conversación revelaba nuevos detalles, nuevas comprensiones, nuevas heridas que habían estado ocultas bajo capas de normalidad fingida. Mi madre, refugio,
Enfrentó estos encuentros con una valentía que no sabía que poseía. A sus 72 años, con la protección de mi padre ya inexistente, eligió finalmente ser completamente honesta. Nos contó sobre el dolor que sintió cuando descubrió la infidelidad, como consideró seriamente el divorcio pero decidió quedarse por nosotros, por Lucía y por mí que entonces teníamos 5 y 3 años. Nos explicó cómo la decisión de adoptar a Miguel no fue magnánima sino complicada, marcada por la culpa y el resentimiento que intentó superar sin lograrlo completamente. Lo que más me impactó fue su admisión de que, aunque intentó amar a Miguel como hijo, siempre hubo una barrera emocional que no pudo derribar completamente. Nos confesó que se sentía culpable por esto, que pasó años en dirección espiritual con el padre Gómez de la parroquia tratando de entender sus propios sentimientos. Miguel la escuchó con una serenidad que rayaba en lo sobrenatural, y cuando ella terminó de hablar, llena de lágrimas y pidiendo perdón, él simplemente le dijo algo que nos dejó a todos sin palabras: entiendo que hiciste lo que pudiste con el dolor que cargabas. Y te agradezco que, aunque no pudieras amarme completamente, nunca fuiste cruel conmigo. Esa generosidad de espíritu, esa capacidad de Miguel para ver más allá de su propio dolor y reconocer el dolor de otros, fue reveladora para mí. Me hizo darme cuenta de que mi hermano menor había desarrollado una profundidad emocional y una madurez que yo, con toda mi supuesta responsabilidad de hijo mayor, nunca había alcanzado. Mientras yo medía la vida en términos de éxitos concretos y obligaciones cumplidas, Miguel había aprendido a navegar territorios emocionales complejos que yo ni siquiera sabía que existían. Decidimos, los 3 hermanos, investigar más sobre Elena Gutiérrez. Miguel necesitaba conocer aunque fuera fragmentos de su historia materna, llenar algunos de los espacios en blanco de su identidad. Con la ayuda de un investigador privado, logramos rastrear algunos detalles. Elena había nacido en Colima, era hija única de padres ya fallecidos, había estudiado en la Universidad de Guadalajara y trabajado en varias escuelas privadas. Encontramos 2 fotografías suyas en anuarios escolares, una mujer delgada de sonrisa tímida, con ojos oscuros y expresivos que, cuando Miguel las vio, reconoció como propios. El investigador también localizó a una excompañera de Elena, Rosa María Velasco, quien había sido su mejor amiga en la universidad. Rosa María, ahora una mujer de 68 años viviendo en Tepatitlán, aceptó reunirse con nosotros. Fue un encuentro cargado de emociones contradictorias. Rosa María lloró al ver a Miguel, diciendo que era idéntico a Elena en gestos y expresiones. Nos contó que Elena nunca reveló quién era el padre de Miguel, que guardó ese secreto incluso de sus amigos más cercanos, protegiendo la reputación de mi padre hasta el final. Rosa María describió a Elena como una mujer de principios firmes pero de corazón frágil, alguien que se enamoró profundamente de un hombre que no podía corresponderle completamente. Nos contó que Elena estuvo feliz con su embarazo a pesar de las circunstancias, que se preparó con ilusión para la maternidad, que en los 3 años que vivió con Miguel fue una madre dedicada y amorosa. También nos reveló algo que ninguno esperaba: Elena había escrito un diario durante su embarazo y los primeros años de vida de Miguel, un cuaderno que Rosa María había guardado durante más de 30 años sin saber qué hacer con él. Nos entregó ese cuaderno gastado, de pasta azul descolorida, como quien entrega un tesoro sagrado. Miguel lo sostuvo entre sus manos con reverencia, sin abrirlo de inmediato, simplemente procesando que estaba tocando algo que su madre biológica había tocado, palabras que ella había escrito pensando en él. Decidió no leerlo ahí, sino llevárselo a un lugar privado donde pudiera procesar su contenido con calma. Esa noche, después de que todos nos fuéramos, Miguel pasó horas en la habitación de hotel leyendo las palabras de Elena, conociendo a la mujer que le dio la vida y que murió demasiado pronto. Días después, Miguel compartió con nosotros algunos fragmentos del diario. Elena escribía con honestidad brutal sobre su situación, sobre el amor no correspondido que sentía por mi padre, sobre su decisión de tener al bebé a pesar de saber que lo criaría sola. Pero lo que más conmovió a Miguel fueron las cartas que Elena le había escrito a él en las páginas finales del diario, cartas dirigidas a mi hijo, para cuando sea lo suficientemente grande para entender. En ellas, Elena le explicaba las circunstancias de su nacimiento sin amargura, le decía cuánto lo amaba, le pedía que no juzgara mal a su padre porque el amor no siempre puede vencer todas las circunstancias. Esas palabras de Elena, preservadas durante décadas, le dieron a Miguel algo que nunca supo que necesitaba,
la certeza de que fue profundamente deseado y amado por su madre biológica, que su existencia no fue un error sino una elección consciente de una mujer valiente. También le dieron una perspectiva más compasiva sobre mi padre. Elena, quien tenía todos los motivos para estar resentida, había elegido el perdón y la comprensión. Eso nos retó a todos a hacer lo mismo. Paralelamente a estos descubrimientos sobre Elena, Miguel también tuvo que procesar su relación con la memoria de mi padre. Visitó su tumba varias veces durante esas 2 semanas, a veces acompañado por alguno de nosotros y otras completamente solo. En una de esas visitas, Lucía y yo lo acompañamos, y los 3 permanecimos frente a la lápida en silencio por largo rato. Finalmente, Miguel habló, dirigiéndose a la tumba con voz tranquila pero firme, diciendo cosas que necesitaba decir aunque mi padre ya no pudiera escucharlas. Miguel expresó su dolor por todos los años de distancia, su frustración por nunca haber entendido por qué no era suficiente para ganarse el afecto completo de su padre. Pero también reconoció que mi padre lo había criado, le había dado educación, nunca lo había abandonado aunque cada día debe haber sido un recordatorio doloroso de su propio error. Miguel dijo algo que me hizo reflexionar profundamente, que mi padre había elegido vivir con su culpa en lugar de escapar de ella, que había asumido la responsabilidad de criarlo aunque eso significara confrontar su pecado cada día. Había cierta nobleza en eso, una forma imperfecta pero real de intentar hacer lo correcto. La relación entre Miguel y mi madre también evolucionó de maneras inesperadas. Después de la honestidad inicial, comenzaron a tener conversaciones más profundas, esta vez sin el peso del secreto entre ellos. Mi madre le contó historias sobre su infancia, sobre las travesuras que hacía, sobre momentos en que ella sí sintió amor maternal genuino aunque imperfecto. Miguel, por su parte, le agradeció por haberlo criado cuando hubiera sido mucho más fácil rechazarlo. Hubo perdón mutuo, no del tipo dramático que se ve en películas, sino del tipo silencioso y profundo que ocurre entre personas que han sufrido juntas. Durante esas semanas, mi propia relación con Miguel se transformó completamente. Pasamos tiempo juntos sin las máscaras que habíamos usado durante años, hablando no solo sobre el pasado sino sobre nuestras vidas presentes. Conocí finalmente al hombre que mi hermano había llegado a ser, un biólogo marino apasionado por la conservación de ecosistemas costeros, un hombre que había encontrado paz en la soledad del océano, alguien que valoraba la autenticidad por encima de las apariencias. Me avergonzó darme cuenta de cuánto tiempo había perdido sin conocer realmente a este ser humano extraordinario con quien compartía historia. Lucía, quien siempre había sido más cercana emocionalmente a Miguel que yo, también profundizó su relación con él. Ella compartió con nosotros sus propias luchas, cómo había sacrificado su pasión por la pintura para cumplir expectativas familiares, cómo se sentía atrapada en una vida cómoda pero insatisfactoria. Miguel la alentó a retomar su arte, recordándole que todavía tenía tiempo de construir la vida que realmente quería. Esa conversación fue catalizadora para Lucía, quien meses después comenzaría a tomar clases de pintura nuevamente y eventualmente montaría su primera exposición a los 45 años. También confrontamos juntos cuestiones prácticas pero importantes. Miguel había sido incluido en el testamento de mi padre en igualdad de condiciones con Lucía y conmigo, sin distinción alguna. Esto generó en Miguel sentimientos encontrados, apreciaba el gesto, pero también se preguntaba si aceptar esa herencia no sería aceptar una mentira póstuma. Tuvimos largas conversaciones sobre esto, y finalmente Miguel decidió que aceptaría su parte no como hijo biológico sino como alguien que había sido criado en esa familia, para bien y para mal, y cuya vida había sido irrevocablemente moldeada por esas circunstancias. Decidimos también, los 3 hermanos, ser completamente transparentes sobre esta historia con nuestras propias familias. Mis hijas Sofía y Daniela, entonces de 16 y 14 años, escucharon la verdad con una mezcla de shock e incredulidad. Para ellas, el abuelo Ernesto había sido un hombre amoroso aunque reservado, y enterarse de esta faceta oculta de su vida las obligó a reconfigurar su comprensión de él. Pero lo que más las impactó fue darse cuenta de que su tío Miguel, a quien conocían pero con quien nunca habían tenido una relación cercana, había vivido toda su vida sintiendo una exclusión que ahora cobraba sentido. Sofía, la mayor, quien siempre había sido sensible e introspectiva, tomó la iniciativa de acercarse a Miguel. Comenzó a escribirle correos electrónicos contándole sobre su vida, sus estudios, sus sueños,
construyendo un puente generacional que nunca había existido. Miguel respondía con atención y cariño, y gradualmente desarrollaron una relación tío-sobrina que era genuina y nutritiva. Daniela, más práctica y directa, simplemente le preguntó a Miguel si podía visitarlo en Baja California Sur durante las vacaciones de verano, queriendo conocer el trabajo que hacía y el mundo que había construido lejos de Guadalajara. La familia de Lucía en Monterrey también recibió la noticia. Sus hijos, ya adultos jóvenes, reaccionaron con curiosidad más que con juicio. Su esposo Rodrigo, quien siempre había percibido las tensiones familiares sin entenderlas completamente, finalmente encontró explicación a dinámicas que había observado durante años en las reuniones familiares. Lucía me confesó después que revelar este secreto le había quitado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando, la presión de mantener apariencias y fingir una armonía que nunca existió. Patricia, mi esposa, se convirtió en una aliada inesperada en este proceso de sanación familiar. Ella, quien siempre había mantenido una distancia respetuosa con los conflictos de mi familia de origen, ahora tomó un papel activo en facilitar encuentros y conversaciones. Invitó a Miguel a quedarse en nuestra casa cuando visitaba Guadalajara, organizó comidas donde la conversación fluía sin los silencios incómodos del pasado, creó espacios seguros donde todos podíamos ser vulnerables sin miedo al juicio. Pasaron casi 2 años desde aquel día en que leí la carta de Elena Gutiérrez por primera vez. 2 años en los que nuestra familia atravesó un proceso de transformación profunda, deshaciendo décadas de patrones disfuncionales y construyendo lentamente algo nuevo sobre los escombros de las mentiras familiares. No fue un proceso lineal ni fácil. Hubo retrocesos, momentos de frustración, conversaciones difíciles que reabrían heridas apenas cicatrizadas. Pero había algo fundamentalmente diferente ahora, estábamos eligiendo la verdad por encima de la comodidad. Miguel tomó la decisión de mudarse temporalmente a Guadalajara. Su centro de investigación le ofreció la posibilidad de trabajar remotamente durante 6 meses, y él aceptó, sintiendo que necesitaba este tiempo de inmersión en su historia para poder finalmente cerrar ciertos capítulos. Se quedó en un departamento pequeño cerca del centro, pero pasaba mucho tiempo con nosotros. Fue durante esos meses que realmente llegué a conocer a mi hermano. Descubrí que Miguel tenía un sentido del humor sutil y perspicaz que nunca había tenido oportunidad de florecer en las cenas familiares tensas de antaño. Aprendí sobre su trabajo en la conservación de arrecifes de coral, sobre su pasión por la fotografía submarina, sobre los proyectos comunitarios que lideraba con pescadores locales en Baja California Sur. Conocí sus miedos también, su temor de nunca encontrar una pareja porque se sentía fundamentalmente defectuoso, su dificultad para confiar plenamente en las personas después de haber vivido toda su vida sobre una mentira fundacional. Una tarde, mientras tomábamos café en mi casa, Miguel me hizo una pregunta que me desarmó completamente. Me preguntó si yo alguna vez había sentido que algo estaba mal en nuestra familia, si había percibido las señales pero elegido ignorarlas. La pregunta era justa pero dolorosa. Tuve que admitir que sí, que había visto la distancia entre él y mi padre, que había notado cómo mi madre lo trataba con una ternura casi compensatoria, que había sentido la tensión pero que había elegido la comodidad de no cuestionar. Le dije que era más fácil culpar su personalidad, pensar que él era demasiado sensible o rebelde, que enfrentar la posibilidad de que los adultos que yo respetaba estuvieran actuando desde un lugar de dolor y culpa ocultos. Miguel escuchó mi confesión con su característica serenidad y luego dijo algo que cambió mi comprensión de la responsabilidad familiar. Me dijo que no me culpaba, que yo era apenas un niño cuando estas dinámicas se establecieron, que los niños naturalmente creen en la versión de la realidad que sus padres les presentan. Pero añadió algo más profundo, que la verdadera medida de una persona no está en no haber cometido errores sino en qué hace cuando finalmente los reconoce. Me estaba ofreciendo gracia, perdón antes de que yo supiera completamente que lo necesitaba. Durante esos meses, también trabajamos en la ferretería juntos. Miguel expresó interés en entender el negocio que había sostenido a nuestra familia durante décadas, y yo, ansioso por incluirlo en todos los aspectos de nuestra historia familiar, le enseñé todo lo que sabía. Él aportó ideas frescas sobre digitalización y mercadeo en línea que yo, anclado en métodos tradicionales, nunca había considerado. Implementamos algunas de sus sugerencias y el negocio comenzó a expandirse de maneras inesperadas. Había cierta ironía poética en que Miguel,
el hijo que nunca fue presionado para continuar el legado comercial de mi padre, terminara siendo quien le inyectara nueva vida al negocio familiar. Mi madre, durante este periodo, también experimentó su propia transformación. Con el secreto finalmente revelado, parecía más ligera, más presente. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres en su parroquia, donde por primera vez habló abiertamente sobre su experiencia de infidelidad y perdón. Descubrió que no estaba sola, que otras mujeres de su generación habían enfrentado traiciones similares y tomado decisiones comparables. Esto le dio perspectiva y cierta paz con sus propias elecciones. La relación entre mi madre y Miguel alcanzó un punto de honestidad conmovedora. Una tarde, cuando yo llegué a visitarla, los encontré sentados juntos en el jardín, ella enseñándole a Miguel cómo cuidar las bugambilias que mi padre había amado tanto. Miguel le estaba contando sobre su trabajo con corales, explicándole cómo los ecosistemas marinos requieren equilibrios delicados para sobrevivir, y ella escuchaba con genuino interés. Cuando me acerqué, mi madre me miró y dijo algo que nunca olvidaré: «Es un buen hombre, Sebastián». Elena hubiera estado orgullosa. Fue en esa época cuando Lucía tomó una decisión importante. Después de años de contemplarlo, decidió abrir su propio estudio de arte en Monterrey. La revelación sobre Miguel y la subsecuente apertura familiar la había inspirado a tomar riesgos que antes le parecían imposibles. Nos invitó a la inauguración de su estudio, un espacio luminoso lleno de sus pinturas, paisajes urbanos de Monterrey, retratos expresionistas, abstracciones de color que hablaban de emociones que ella había contenido durante años. Miguel fue quien compró la primera pieza, un cuadro grande de tonos azules y grises titulado «Familia fragmentada», diciendo que le recordaba que las cosas rotas pueden convertirse en arte. También durante ese periodo, Patricia y yo enfrentamos nuestras propias revelaciones. El proceso de ver a mi familia confrontar verdades difíciles nos llevó a examinar nuestra propia relación. Patricia me confesó que durante años había sentido que yo era emocionalmente distante, que replicaba con ella y las niñas el mismo patrón de evitación emocional que había aprendido de mi padre. Era una verdad difícil de escuchar, pero necesaria. Comenzamos terapia de pareja, algo que jamás hubiera considerado antes de todo esto, y empezamos el trabajo lento de construir intimidad emocional real. Mis hijas también se beneficiaron de esta nueva apertura familiar. Sofía, quien había empezado a tener problemas de ansiedad en la preparatoria, encontró en la historia de Miguel un modelo de resiliencia. Comenzó su propia terapia y aprendió a hablar sobre sus miedos en lugar de ocultarlos. Daniela, inspirada por el trabajo de conservación de Miguel, decidió estudiar biología ambiental, eligiendo un camino que la apasionaba en lugar de seguir mis sugerencias de estudiar ingeniería. Ver a mis hijas crecer con esta libertad emocional que yo nunca tuve me llenaba simultáneamente de alegría y dolor por todo el tiempo perdido. Los 6 meses de Miguel en Guadalajara culminaron con un evento que ninguno de nosotros anticipó pero que se sintió perfectamente apropiado. Organizamos una pequeña ceremonia en el Parque Agua Azul, el mismo lugar donde yo había llorado años atrás al leer la carta de Elena. Invitamos a Rosa María Velasco, la amiga de Elena, quien aceptó con emoción. También invitamos a algunas personas que habían sido importantes en nuestras vidas: el padre Gómez, quien había acompañado a mi madre durante años, Patricia y mis hijas, el esposo de Lucía y sus hijos, algunos empleados antiguos de la ferretería que conocían a Miguel desde niño. No fue un funeral ni una celebración convencional. Fue un acto de memoria y reconocimiento. Miguel había preparado un pequeño discurso sobre Elena, usando información del diario y de las conversaciones con Rosa María, dándole voz y presencia a una mujer que había sido borrada de nuestra narrativa familiar. Habló de su valentía, de su generosidad al no amargarse, de su amor incondicional hacia él. Rosa María añadió sus propios recuerdos, llenando la imagen de Elena con detalles conmovedores: su risa contagiosa, su amor por la literatura inglesa, su forma de cantar canciones de cuna desafinadas. Después, cada uno de nosotros compartió algo. Lucía habló sobre lo que significa ser familia más allá de la biología, sobre cómo el amor es una elección diaria y no un hecho automático de la sangre. Patricia compartió su perspectiva como observadora externa que había visto nuestra transformación familiar, destacando la valentía que requiere confrontar verdades incómodas.
Mis hijas leyeron cartas que habían escrito para Miguel, expresando su amor por el tío que apenas estaban comenzando a conocer de verdad. Yo hablé sobre mi padre. No para defenderlo ni para condenarlo, sino para intentar entenderlo como un ser humano completo, capaz de amor profundo y también de errores devastadores, llevando su culpa en silencio pero eligiendo quedarse en lugar de huir. Reconocí que mi padre había fallado de muchas formas, pero también había intentado, de manera imperfecta, asumir responsabilidad por sus acciones. No era suficiente, nunca sería suficiente para compensar el dolor causado, pero era algo. Y en ese algo imperfecto había cierta humanidad que yo estaba aprendiendo a entender sin necesidad de justificar. Mi madre fue quien cerró la ceremonia. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió directamente a Miguel. Le pidió perdón por no haber podido amarlo con la plenitud que él merecía, por haber permitido que su propio dolor se interpusiera entre ellos. Pero también le agradeció por enseñarle, con su simple existencia y su capacidad de perdón, que las personas son más complejas que sus peores momentos. Dijo que Elena le había dado un hijo cuando ella no lo pidió ni lo quiso, pero que ahora, décadas después, podía ver que ese hijo había terminado siendo un maestro para todos nosotros. Miguel lloró abiertamente mientras mi madre hablaba. Cuando ella terminó, se levantó y la abrazó, un abrazo largo y verdadero, sin las reservas que siempre habían caracterizado su contacto físico. Todos lloramos entonces, lágrimas que lavaban años de resentimientos y malentendidos, lágrimas que regaban el terreno para un nuevo comienzo. Han pasado ya 13 años desde que leí aquella carta amarillenta en la sala de mi madre. 13 años en los que nuestra familia ha continuado su evolución, navegando las complejidades de mantener relaciones honestas en un mundo que favorece las fachadas cómodas. No voy a romantizar este proceso, ha habido conflictos, momentos de retroceso, días en que los viejos patrones amenazaban con reinstalarse. Pero hay una diferencia fundamental ahora, hemos aprendido a no huir de las conversaciones difíciles, a no enterrar verdades incómodas bajo capas de silencio. Miguel finalmente regresó a Baja California Sur después de esos 6 meses transformadores en Guadalajara, pero nuestra relación ya no dependía de la proximidad geográfica. Nos llamamos cada semana, conversaciones reales donde hablamos de nuestras vidas con una honestidad que hubiera sido impensable antes. Visito su centro de investigación al menos 2 veces al año, llevando a veces a Patricia y las niñas, sumergiéndonos literalmente en su mundo de arrecifes y vida marina. Él viene a Guadalajara con más frecuencia también, pero ahora como elección y no como obligación familiar incómoda. Hace 4 años, Miguel conoció a Valeria, una bióloga marina argentina que llegó a su centro de investigación para un proyecto colaborativo. Los vi juntos durante una de mis visitas y reconocí inmediatamente algo que Miguel nunca había mostrado antes, comodidad consigo mismo en presencia de otra persona, la capacidad de ser completamente vulnerable sin miedo al abandono. Valeria conocía toda su historia desde el principio, y en lugar de asustarse, había dicho algo simple pero profundo, que todos venimos de historias complicadas, que lo que importa es quién elegimos ser a pesar de ellas. Se casaron en una ceremonia pequeña en la playa, con el océano como testigo. Toda nuestra familia viajó a La Paz para estar presentes. Fue una celebración completamente diferente a las bodas tradicionales que yo había conocido, descalzos en la arena, sin protocolo rígido, con un énfasis en la autenticidad por encima de las apariencias. Durante su intercambio de votos, Miguel habló sobre cómo Valeria le había enseñado que el amor verdadero no requiere perfección sino honestidad, y cuando la miró diciendo esto, vi en sus ojos una paz que valía más que todas las fortunas del mundo. Mi madre, ya en sus 80 años, asistió a esa boda apoyándose en mi brazo pero con una energía que desafiaba su edad. Ver a Miguel feliz había completado algo en ella, había cerrado un círculo de culpa que la había perseguido durante décadas. En la recepción, cuando Miguel la invitó a bailar, los dos se movieron torpemente al ritmo de una canción que Valeria había elegido, y en ese momento simple había más amor y perdón genuinos que en 1000 gestos grandiosos. Lucía prosperó de formas inesperadas. Su estudio de arte en Monterrey se convirtió en un espacio reconocido, no solo por sus propias obras sino por las clases que comenzó a ofrecer a mujeres de mediana edad que, como ella, habían pospuesto sus sueños creativos por responsabilidades familiares.
Se divorció de Rodrigo después de 30 años de matrimonio, una decisión difícil pero necesaria cuando ambos reconocieron que habían construido una vida cómoda pero no apasionada. Ahora vive sola en un loft convertido en estudio, y cada vez que la visito, la encuentro más vibrante, más ella misma de lo que nunca estuvo. Mis hijas crecieron viendo este proceso de sanación familiar, y eso marcó profundamente su forma de entender las relaciones. Sofía, ahora con 31 años, es psicóloga especializada en terapia familiar. Me dice que nuestra historia fue parte de su inspiración para elegir esa carrera, que quería ayudar a otras familias a encontrar el valor de ser honestas antes de que décadas de silencio construyeran muros insalvables. Está comprometida con una mujer maravillosa llamada Andrea, y la apertura con la que vive su vida es algo que yo no tuve el privilegio de experimentar a su edad. Daniela cumplió su sueño de estudiar biología ambiental y ahora trabaja en proyectos de conservación de bosques tropicales en Chiapas. Es apasionada, idealista, ferozmente independiente. Colabora ocasionalmente con el Centro de Investigación de Miguel, y verlos trabajar juntos, tío y sobrina unidos por un propósito común, me llena de una gratitud profunda por cómo las cosas se han entretejido. Ella me dice a veces que le inspira saber que su familia eligió la transformación sobre la comodidad, que eso le da esperanza de que el cambio real siempre es posible. Patricia y yo celebramos nuestro 30º aniversario de bodas el año pasado. No fue el matrimonio perfecto que yo creía estar construyendo en nuestros primeros años, cuando medía el éxito por la ausencia de conflictos. Fue algo mejor, una relación real, con fricción y crecimiento, con errores reconocidos y perdonados, con intimidad construida a través de vulnerabilidad. Aprendí que el verdadero amor no es la ausencia de problemas sino la voluntad de enfrentarlos juntos con honestidad. La ferretería, ese negocio que mi padre construyó con tanto sacrificio, ha evolucionado también. Después de algunos años de trabajo conjunto, Miguel decidió convertirse en socio oficial, aportando no solo ideas sino también capital para expandir a ventas en línea. Lucía también se unió como socia, encargándose del diseño y la marca. Lo que comenzó como un negocio de un solo hombre se ha convertido en una verdadera empresa familiar, pero esta vez construida sobre elección mutua y no sobre obligación o culpa. Mi madre vive ahora, en una residencia asistida muy cerca de mi casa. La decisión de mudarse allí fue suya, tomada cuando reconoció que necesitaba más cuidado del que yo podía proporcionarle sin descuidar mi propia familia. Visitarla es parte de mi rutina semanal, y nuestras conversaciones se han vuelto preciosas de maneras que nunca anticipé. Me habla de su juventud, de sueños que tuvo antes de convertirse en esposa y madre, de arrepentimientos pero también de orgullos. Me dice que lo que más valora de estos últimos años es haber vivido lo suficiente para ver a su familia sanar, para saber que el ciclo de silencio y dolor se rompió con nuestra generación. Hace 2 meses, mi madre tuvo una caída que la dejó hospitalizada varios días. Fue un recordatorio brutal de su mortalidad, de que nuestro tiempo con ella es limitado. Miguel dejó todo y viajó inmediatamente a Guadalajara. Durante esos días en el hospital, los 3 hermanos nos turnamos para estar con ella, y en esas largas horas de espera, reflexionamos sobre todo lo que habíamos atravesado juntos. Miguel le agradeció a mamá, con palabras simples pero profundas, por haberle dado una familia incluso cuando las circunstancias eran imposibles. Le dijo que aunque su crianza fue imperfecta, le había enseñado algo invaluable, que la integridad no significa nunca equivocarse sino tener el coraje de enfrentar tus errores. Mi madre se recuperó de esa caída, pero todos sabemos que cada día con ella es un regalo. He aprendido a no posponer las conversaciones importantes, a no dar por sentado que siempre habrá tiempo para decir lo que necesita ser dicho. Le digo seguido que la amo, que agradezco los sacrificios que hizo, que entiendo ahora las imposibles decisiones que tuvo que tomar. Ella, con la sabiduría que da la edad y la proximidad del final, simplemente sonríe y me dice que el amor nunca fue el problema, que siempre hubo amor, solo que estaba enterrado bajo capas de dolor y orgullo que tomó décadas desenterrar. Pienso a menudo en mi padre, en cómo hubiera sido nuestra familia si él hubiera encontrado el valor de ser honesto en vida. Me pregunto si habría podido abrazar a Miguel sin el peso de la culpa, si habría podido construir con él la relación que yo tengo ahora. No hay respuestas a esas preguntas, solo la certeza de que él cargó su secreto hasta la tumba creyendo que estaba protegiendo a su familia, sin entender que los secretos no protegen sino que pudren desde adentro.
Pero también le agradezco a mi padre, en formas complicadas que tomé años en comprender. Su error y su culpa, por dolorosos que fueron, me enseñaron por contraste quién no quiero ser. Me enseñaron que la comodidad del silencio nunca vale más que el dolor necesario de la verdad. Me enseñaron que nuestras peores decisiones no nos definen completamente si estamos dispuestos a cargar con sus consecuencias y intentar, aunque sea imperfectamente, enmendarlas. Guardo todavía esa carta de Elena Gutiérrez, la que comenzó todo este proceso de revelación y sanación. La he leído cientos de veces, y cada vez encuentro algo nuevo, la dignidad de una mujer enfrentando circunstancias imposibles, la valentía de decir la verdad incluso cuando esa verdad era incómoda, la generosidad de no buscar venganza sino simplemente informar y luego retirarse. Elena vivió solo 30 años, pero en ese tiempo breve demostró más integridad que muchos lo hacen en vidas completas. A veces me imagino qué hubiera pasado si esa carta nunca hubiera existido, si mi madre hubiera cumplido la última petición de mi padre de quemarla. Habríamos seguido viviendo en la mentira, creyendo que éramos una familia funcional con problemas normales, sin entender las corrientes subterráneas de dolor que moldeaban cada interacción. Miguel habría vivido toda su vida sintiéndose defectuoso sin entender por qué. Yo habría continuado siendo un hermano ausente, un hijo obediente, un hombre que mide el éxito por logros externos mientras ignora los paisajes emocionales internos. Pero la carta existió, y mi madre tuvo el valor de compartirla, y ese acto de honestidad brutal cambió la trayectoria de nuestra familia. No nos hizo perfectos, seguimos siendo personas imperfectas con limitaciones y heridas, pero nos hizo reales. Nos dio la oportunidad de construir relaciones basadas en verdad y no en actuación, de amarnos con nuestras fallas visibles en lugar de pretender perfecciones inexistentes. He aprendido que la familia no es solo la que te es dada por nacimiento o circunstancia. La familia es también la que eliges crear cada día con tus acciones, con tu disposición a ser vulnerable, con tu capacidad de pedir perdón y ofrecerlo. Miguel es mi hermano no porque compartamos el 100% de nuestro ADN sino porque hemos elegido, día tras día durante 13 años, construir un vínculo real. Esa elección consciente vale más que cualquier lazo biológico automático. También he aprendido que la verdad, aunque dolorosa inicialmente, es siempre más sanadora que la mentira cómoda. Las mentiras crean distancias que no podemos nombrar, dolores que no podemos tratar porque no entendemos su origen. La verdad, por brutal que sea, al menos nos da algo concreto contra que luchar, algo que podemos procesar y eventualmente integrar. El dolor de conocer es agudo pero finito, el dolor de la ignorancia es sordo pero eterno. Miro ahora a la familia que hemos construido, imperfecta, honesta, complicada, amorosa, y siento algo que no sabía que era posible, orgullo sin arrogancia, aceptación sin resignación, amor sin condiciones imposibles. Mis hijas tienen algo que yo no tuve a su edad, un modelo de que las relaciones pueden sanar, de que nunca es demasiado tarde para elegir la honestidad, de que el verdadero coraje no está en nunca caerse sino en levantarse y admitir que caíste. Miguel me dijo hace unos meses, durante una de nuestras llamadas semanales, que finalmente había llegado a un lugar de paz con su historia. No paz como ausencia de dolor, sino paz como integración de todas las partes de su vida, las dolorosas y las hermosas, en una narrativa coherente que puede aceptar sin amargura. Me dijo que ya no se pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué he aprendido de esto que puede ser valioso para otros? Esa transformación de víctima a testigo, de dolor a sabiduría, es quizás el regalo más grande que ha salido de esta historia terrible y hermosa. Yo también he llegado a mi propia forma de paz. Ya no cargo la culpa paralizante de haber sido un mal hermano durante tantos años. En su lugar, cargo la responsabilidad activa de seguir siendo un buen hermano cada día que tengo. Ya no veo a mi padre como el hombre perfecto que creí que era ni como el villano que podría haberlo convertido mi ira inicial. Lo veo como un ser humano complejo que amó profundamente pero también hirió profundamente, que intentó hacer lo correcto pero eligió mal el método, que merece tanto comprensión como responsabilidad por sus acciones. La casa donde crecí, la que mi padre construyó y donde se desarrollaron tantos de nuestros dramas familiares, fue vendida el año pasado cuando mi madre se mudó a la residencia asistida. Fue doloroso despedirse de ese espacio lleno de memorias, pero también liberador.
Los nuevos dueños son una familia joven con niños pequeños, y me gusta imaginar que están llenando esas habitaciones con risas sin sombras, con secretos benignos de infancia y no con mentiras corrosivas de adultos. Pero antes de entregar las llaves, hice algo que necesitaba hacer. Llevé a Miguel a esa casa vacía, y juntos caminamos por cada habitación, recordando. Le mostré el lugar en el jardín donde mi padre solía regañarnos cuando jugábamos demasiado rudo. Le señalé las marcas en el marco de la puerta donde mamá medía nuestra altura cada cumpleaños. Nos sentamos en el suelo de la sala donde había leído la carta de Elena, y simplemente permanecimos en silencio, honrando todo lo que había sucedido en ese espacio, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Antes de irnos, Miguel sacó una fotografía del bolsillo. Era una de las imágenes de Elena que habíamos encontrado, y él la había mandado enmarcar en un marco pequeño. La colocó en el alféizar de la ventana de la sala, dejándola allí para los nuevos dueños o para el universo o para nadie en particular. Me dijo que quería que Elena, quien nunca vivió en esa casa pero cuya existencia moldeó todo lo que sucedió dentro de ella, tuviera al menos un momento de presencia reconocida antes de que ese capítulo cerrara completamente. Mientras manejábamos alejándonos de esa casa por última vez, Miguel me agradeció por haberle contado la verdad 13 años atrás, por no haber continuado la tradición de silencio que había definido a nuestra familia. Me dijo que aunque el conocimiento había sido doloroso, vivir sin él hubiera sido peor. Y tenía razón. La verdad nos había herido, pero también nos había liberado para construir algo nuevo, algo más fuerte porque estaba cimentado en realidad y no en fantasía. Esta es mi historia, la historia de una familia que se rompió y luego se recompuso de forma diferente. No es una historia con final perfecto porque las historias reales nunca tienen esos finales. Es una historia sobre personas imperfectas tomando decisiones imperfectas y luego viviendo con las consecuencias de esas decisiones, para bien y para mal. Es una historia sobre el poder corrosivo del secreto y el poder sanador de la verdad. Es una historia sobre cómo el amor solo se vuelve real cuando es probado por el fuego de la honestidad. Si algo he aprendido de estos 13 años es esto, la integridad no es un estado que alcanzas sino una práctica que mantienes. Cada día ofrece oportunidades de elegir la verdad sobre la comodidad, la vulnerabilidad sobre la protección, el crecimiento sobre el estancamiento. No siempre elijo correctamente, sigo siendo humano, sigo fallando, pero ahora al menos estoy consciente de que estoy eligiendo, de que tengo agencia sobre quién soy y cómo me relaciono con otros. La carta de Elena permanece guardada en mi estudio, pero ya no la escondo como algo vergonzoso. Es parte de nuestra historia, ni buena ni mala, simplemente verdadera. A veces, cuando mis nietas, porque sí, ahora tengo nietas, cortesía de Sofía y Andrea, me visitan y preguntan sobre las fotografías en mi escritorio, les cuento versiones apropiadas para su edad de nuestra historia familiar. Les hablo sobre la importancia de la honestidad, sobre cómo los secretos pueden lastimar incluso cuando se guardan con buenas intenciones. Ellas escuchan con esos ojos grandes llenos de curiosidad que solo tienen los niños, y aunque no comprenden completamente la complejidad de lo que les cuento, están aprendiendo algo fundamental, que en nuestra familia no escondemos la verdad, por incómoda que sea. El mes pasado celebramos una reunión familiar en La Paz, en la casa que Miguel y Valeria compraron frente al mar. Fue la primera vez en décadas que toda la familia extendida se reunió sin que fuera por un funeral o una obligación. Estábamos todos, Lucía con su nueva pareja, una arquitecta llamada Fernanda que la mira con una admiración que Rodrigo nunca mostró, Sofía y Andrea con las gemelas, Daniela con su eterno espíritu libre y sus historias de la selva, Patricia y yo, y por supuesto, Miguel y Valeria, quienes anunciaron durante esa reunión que están esperando su primer hijo. La noticia nos llenó de una alegría mezclada con algo más profundo. Miguel, quien creció sintiendo que no pertenecía completamente a ningún lugar, ahora tendría la oportunidad de crear su propia familia desde un lugar de integridad. Ver su mano temblorosa mientras sostenía la ecografía, ver sus ojos brillar con lágrimas de felicidad y quizás también de temor, me recordó que la sanación no es lineal. Seguimos cargando nuestras heridas, pero ahora sabemos cómo no transmitirlas a la siguiente generación.
Durante esa reunión, propuse algo que había estado pensando durante meses. Sugerí que estableciéramos una tradición familiar anual, un fin de semana donde todos nos reuniéramos no por obligación sino por elección consciente, donde compartiéramos no solo comidas sino conversaciones reales. Un espacio donde los más jóvenes pudieran hacer preguntas incómodas y recibir respuestas honestas, donde pudiéramos celebrar nuestros logros pero también admitir nuestras luchas sin vergüenza. Todos aceptaron la propuesta con entusiasmo. Incluso mi madre, quien asistió mediante videollamada desde su residencia porque el viaje era demasiado para su salud frágil, sonrió con aprobación. Esto es lo que siempre debimos haber sido, dijo con voz débil pero clara. Una familia que habla. La última noche de esa reunión, Miguel y yo nos quedamos despiertos hasta tarde en su terraza, escuchando el sonido de las olas y observando las estrellas que se ven con una claridad imposible en Guadalajara. Hablamos sobre nuestro padre, algo que ya no duele tanto como antes. Miguel me confesó que había estado escribiendo cartas a mi padre en un diario, cartas que nunca serían leídas pero que necesitaba escribir. Cartas donde le decía todo lo que nunca pudo decirle en vida, el dolor, la confusión, pero también la gratitud complicada por haberlo criado cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Me mostró algunas de esas cartas esa noche. Una en particular me quebró. Papá, ojalá hubieras sabido que no necesitaba que fueras perfecto. Solo necesitaba que fueras honesto. Pero entiendo ahora que eras producto de tu propia época, de tus propias heridas no sanadas. Y aunque me dolió ser el recordatorio viviente de tu error, también me dio algo valioso, la determinación de romper ese ciclo con mis propios hijos. Le pregunté si alguna vez consideró cambiar su apellido, tomar el apellido de Elena como una forma de honrar su memoria. Miguel lo había pensado, me dijo, pero decidió quedarse con Navarro. Porque soy producto de ambas historias, explicó. De Elena, quien me dio vida y amor incondicional durante 3 años. Y de la familia Navarro, que me crió con todas sus imperfecciones. Rechazar uno u otro sería rechazar partes de mí mismo que necesito integrar, no separar. Esa sabiduría, esa capacidad de Miguel para sostener contradicciones sin necesidad de resolverlas forzadamente, es algo que he intentado aprender de él. Ya no veo el mundo en términos absolutos de correcto e incorrecto. Entiendo ahora que la mayoría de las decisiones importantes de la vida ocurren en territorios grises, donde no hay respuestas perfectas sino solo elecciones menos malas. Hace 3 semanas recibí una llamada de la residencia donde vive mi madre. Su salud se había deteriorado significativamente, y los médicos sugerían que reuniéramos a la familia. No era una emergencia inmediata, pero tampoco algo que pudiera posponerse indefinidamente. Miguel tomó el primer vuelo disponible. Lucía canceló una exposición importante y viajó desde Monterrey. Nos reunimos los 3 en el hospital, junto a la cama de nuestra madre, quien dormía tranquila gracias a los analgésicos. Cuando despertó y nos vio a todos allí, sonrió con esa sonrisa cansada de quien ha vivido suficiente y está lista para descansar. Nos tomó las manos a cada uno, primero a mí, luego a Lucía, finalmente a Miguel, y con voz apenas audible nos dijo, hice lo que pude con lo que tenía. Perdónenme por lo que faltó, pero sepan que siempre, siempre hubo amor. Miguel se inclinó y besó su frente, susurrando algo que solo ella pudo escuchar. Más tarde me contó que le había dicho, gracias por no abandonarme cuando hubiera sido más fácil. Gracias por intentar, incluso cuando dolía. Eso fue suficiente, mamá. Siempre fue suficiente. Mi madre mejoró en los días siguientes, siempre ha sido más fuerte de lo que parece, pero ese momento nos recordó que el tiempo es finito, que las oportunidades para decir lo que necesita ser dicho no son infinitas. Desde entonces, he tratado de vivir con menos cosas sin decir, con menos después lo hago, con menos postergación de lo importante. La historia que comenzó con una carta amarillenta hace tantos años atrás continúa escribiéndose cada día. No en papel, sino en las elecciones que hacemos, en las conversaciones que elegimos tener, en la vulnerabilidad que nos atrevemos a mostrar. Miguel tendrá un hijo pronto, y ese niño crecerá sabiendo su historia completa desde el principio. Crecerá entendiendo que las familias son complejas, que las personas cometen errores,
pero que la honestidad y el amor pueden sanar incluso las heridas más profundas. Yo, Roberto Mendoza, a mis 73 años, finalmente entiendo algo que mi padre nunca tuvo la oportunidad de aprender, que la verdadera fortaleza no está en mantener las fachadas sino en tener el coraje de dejarlas caer. Que el legado más valioso que podemos dejar no es tierra ni dinero ni reputación inmaculada, sino el ejemplo de una vida vivida con integridad imperfecta pero genuina. El rancho Santa Lucía sigue en pie, las bugambilias siguen floreciendo cada primavera, y las historias que esas paredes podrían contar ahora incluyen tanto dolor como sanación. Y eso, he llegado a comprender, es exactamente como debe ser. Porque una vida sin cicatrices es una vida no vivida, y una familia sin historias complicadas probablemente es una familia que no se ha atrevido a ser verdaderamente honesta. Esta es nuestra historia. La guardo con orgullo no porque sea perfecta, sino precisamente porque no lo es. Y eso, al final, es lo único que realmente importa.